¿Es nuestro Señor Jesucristo Dios o es simplemente un hijo de Dios? Porque cuando se dice es un hijo de Dios, sabemos que Dios tiene muchos hijos. Entonces Jesús es uno más de sus hijos. ¿Pero es Jesucristo Dios? Vamos a ver algunos textos que quiero compartir contigo a través de este video. Pero antes de esto quiero poner una base para que sepas por qué estoy haciendo este video. Mira, estoy haciendo este video porque hice un video donde hablaba acerca de los peligros de la secta de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es parte de la secta del anticristo. Mucha gente no lo sabe. Es parte de la secta del anticristo. Cuando el anticristo aparezca en el escenario del mundo, él va a establecer una sola religión. La religión que el anticristo va a empezar a promulgar y va a establecer como única en todo el mundo va a ser la adoración a él. Y bueno, el caso de los testigos de Jehová como secta del anticristo, pues están haciendo ya un trabajo en la tierra para mostrarle a la humanidad que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un Dios con D minúscula, que Jesucristo es un hombre que vino a dar su vida por los pecadores, pero hasta ahí. Pero Jesucristo no es Dios. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Todos aquellos que somos cristianos debemos de tener mucho cuidado, porque en las redes sociales está plagada de ministros de Satanás que están hablándole a la gente, supuestamente enseñándoles para mostrar que Jesucristo no es Dios. Y no debe de haber ninguna pizca de duda en tu corazón de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie mueva de tu corazón la fe, la creencia de que Jesucristo es Dios. Porque te lo digo porque a través de este video que hice hablando acerca de la secta de los testigos de Jehová, hubo también muchos que se dicen ser cristianos que empezaron a comentar y dicen, pero tengan en cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios o es un Hijo de Dios. O sea, cuando esta gente dice tengan en cuenta que Jesucristo es Hijo de Dios, lo que están diciendo es Jesús no es Dios. Jesús es un hombre como tú y como yo. Jesucristo no es Dios. Otras personas, ministros de Satanás, dicen ¿Jesucristo es Dios? Y tú le contestas sí es Dios. Entonces quiere decir que Dios murió en la cruz. O sea, ese tipo de ataques y dardos del diablo los lanzan constantemente sobre la vida del creyente en Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios hablando precisamente de los anticristos. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Dice en el libro de San Juan, capítulo primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Escucha, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, cualquier secta, cualquier denominación, cualquier organización que niegue que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, con D mayúscula, no con D minúscula, porque cuando hablan de Cristo como Dios con D minúscula, están hablando como cualquier otro Dios creado por los hombres. No, Cristo Jesús es Dios con D mayúscula. Cualquier persona que niegue, ¿sí?, que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Y no tiene al Padre ni al Hijo.
y esto es una de las cosas que hacen los testigos de Jehová, niega que Jesucristo es Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Pero no nada más para ellos. Hay otras sectas. Hay ministros de Satanás que están hablando a través de las redes sociales, diciéndole a la gente que Jesucristo no es Dios. En la segunda carta de Juan, el apóstol Juan escribió estas palabras, el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios ha venido en carne aquí en la tierra. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y escucha el consejo de Dios para que los corras de tu casa, para que no los oigas. Esto es lo que Dios dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, si tú eres una persona muy educada, una persona con mucha educación, y dices, es que me da pena correrlos porque son muy insistentes y vienen y tocan mi casa y quieren que les abra y que los pase a tomar un café porque vienen a hablarme de su secta, no los pases a casa ni les digas bienvenidos, con todo respeto. Miren, señores testigos de Jehová, señores herejes que andan enseñando que mi Jesucristo no es Dios, para mí sí es Dios. Para mí es el único Dios verdadero. Para mí Jesucristo es Dios hecho carne aquí en la tierra. Para mí Jesucristo es Emmanuel, Dios conmigo. Emmanuel es Dios con nosotros. Se dijo desde el profeta Isaías que la Virgen iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios, con D mayúscula, no con D minúscula. Tengan mucho cuidado, porque si a ti te logran convencer de que Jesucristo no es Dios, quiero que sepas una cosa. Si tú todavía no eres salvo, si no eres salvo todavía, si todavía no has entregado tu vida a Cristo Jesús y tú te llegas a morir al irte de esta tierra, tu destino final será el lago de fuego, porque rechazaste al verdadero Hijo de Dios, al Dios hecho carne. La palabra de Dios nos dice, mira, en el libro de Timoteo, capítulo, te voy a mostrar rápidamente este texto. Primera de Timoteo, para que lo tengas, como Dios se hizo carne, ¿sí? Primer libro de Timoteo, primera epístola a Timoteo, primer carta que Pablo le habló a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios que fue manifestado en carne? Nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan dice, al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios. No es un Dios con D minúscula. No fue un Dios, sigue siendo Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que Él vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. No es un Dios pequeño, es el Dios grande y verdadero. Así que ten mucho cuidado, porque esta secta del anticristo, ministros de Satanás, que vienen hablando en contra de la divinidad, de la deidad de Cristo Jesús, si atrapan tu alma y no eres salvo, tu fin, una vez que te vayas a esta tierra, va a ser el lago de fuego. Estarás en el gran trono blanco, delante del gran juez Jesucristo de Nazaret, el único Dios verdadero, que te va a decir, por haber dudado de mí, por haberme rechazado, llévenselo y arrójenlo al lago de fuego. Ahí será tu fin, ahí será tu eternidad, según nos dice la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Compartan por favor este video, comenten, compartan a sus familiares para que
los libren de los peligros de estas sectas satánicas que hablan en contra de Jesucristo.